Bueno, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 en adelante hasta el 18 vamos a tocar hoy. Pero bueno, veníamos justamente del 3.13, 3.14, que decía, pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Y dice, por lo cual, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad ser hallados por Él sin mancha y irreprensible. Bueno, estos son los versículos anteriores que habla de la santidad, ¿no? De buscar la presencia del Señor irreprensible, en el sentido de creer, estaba diciendo, que no haya duda, y nosotros estamos esperando un tiempo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, que habíamos desarrollado los tiempos, que todo se dividía en dos tiempos, y un tiempo de pecado, de condenación, y estaba el tiempo nuevo que ofrece el Señor, esperando cielo nuevo y tierra nueva, dice. Y dice desde el 15 que vamos a desarrollar, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vemos acá la palabra, como le dice, tened entendido que la paciencia o la espera de nuestro Señor es para salvación, o la venida de nuestro Señor es para salvación. Tiempo nuevo está hablando. Entonces, cuando dice acá la palabra, es para salvación, ahí ya está todo dicho. Vemos que la segunda venida, ¿cómo se predica? Siempre. Para escapar de la tribulación, ¿no? Para escapar de la bestia y, bueno, diferentes matices que le van agregando, ¿no? Según el Apocalipsis, y cada uno lo traza de manera que tienen entendimiento. Pero acá dice la palabra, la espera, la venida o la paciencia del Señor es para salvación. Entonces ahí está claro que justamente la espera de ellos, la venida de la que estaban hablando, era para salvación. Y esa salvación habla de salir de sufrimiento, de la condenación, de la opresión, de la carga. Entonces esa es la transformación en nuestra alma que el Señor nos ofrece, un tiempo de salvación, de liberación, según el sacrificio de Cristo. Y como dice acá en el 3.16, en casi todas las epístolas, Pablo habla de ellas, entre cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, indoctos, que no tienen conocimiento, no son doctos, e inconstantes, tuercen. ¿Por qué? Porque ellos entraron en espíritu de apostasía, por eso no fueron constantes, en espíritu de apostasía en el sentido de que negaron la venida del Cristo. Y como dice acá la palabra, como dice tuercen, como también las otras escrituras. Entonces, vemos acá la palabra que primeramente en casi todas las epístolas Pablo escribe, pero tuercen esas escrituras, entonces le dan otro sentido a lo que Pablo estaba predicando, que Pablo predicaba acerca del Cristo, pero él también utilizaba el Viejo Testamento. Entonces, ¿la palabra de quién? La palabra de Isaías, o la palabra de Jeremías, la palabra de los profetas, pero le da un sentido hablando del camino de Cristo. Vemos como esto se cumplía en Cristo. Y como dice acá la palabra, los indoctos e inconstantes tuercen, dice, tuercen. Entonces venían torciendo las escrituras, como también las otras escrituras para su propia perdición. En el sentido que Cristo habla una palabra, Pablo habla una palabra, entonces se está hablando del Evangelio, se está hablando de la venida del Mesías, se está hablando de el libertador, se está hablando de esa venida en sí que ya estaba escrita en el Antiguo Testamento, pero decía que torcían esta palabra de la que Pablo decía y le daban otro sentido también, como negando que lo que Pablo decía era suficiente. Entonces, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, las otras escrituras
¿A qué pertenece? A todos los que venían los profetas profetizando. Profetizaban acerca de Cristo, ¿con qué? Profetizaban, por ejemplo, con las señales, en el sentido de que, en el tiempo de la ley, mataban al becerro. Entonces hacían todo por sombra y figura. Entonces le dan otro sentido. Ellos creían que iban a tener el perdón de pecado, la liberación, por esa ley, por cumplir la ley. Pero Pablo le dice, el tiempo está cumplido. Esto ya pasó, esto es sombra y figura de lo que había de manifestarse. Entonces, en ese sentido, había el torcer, porque ellos negaron la venida del Cristo. Entonces, torcieron, negaron ellos. Entonces, eso, como dice acá la palabra, para su propia perdición. Entonces, es para su propia condenación al negar que Jesús era el Cristo. Esto es lo que está enseñando acá en este contexto. Entonces vemos que es indocto y dice, en inconstantes tuercen. Entonces, hoy, en este sentido, se niega o se tuerce la palabra, como ya lo conté en unas enseñanzas anteriores. Un pastor había predicado sobre esto y había dicho que Pablo no se le había revelado mucho la segunda venida. La segunda venida, siendo que él ya estaba hablando de la segunda venida, de la manifestación del Hijo de Dios. A ver, vamos a tocar en Efesios 3.3 para confirmar. Efesios 3.3, desde el 1 vamos a tocar. Porque justamente está hablando de la revelación de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo, y revelación de Jesucristo manifestado en poder. Esto es lo que está hablando en el Apocalipsis. Y como dice 3.1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que me habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Mirá si no tenía revelación. Me fue declarado el misterio. El misterio. Misterio es cosa oculta, ¿no? Cosa escondida. Como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio de Cristo, el Cristo revelado, que era Jesús. Y dice así la palabra. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. No se dio a conocer y ahora es revelado, dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¿Y la promesa cuál era? Era salvación. De la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Evangelio qué es? Buenas y nuevas. Les traigo buenas y nuevas. Y buenas y nuevas era salvación. Y dice así la palabra, de cual yo fui constituido ministro por el don de la gracia de Dios. Yo fui constituido el ministro, dice. Entonces él es el que tenía la revelación. Él mismo dice y confirma, lo de la circuncisión, nada nuevo me comunicaron. A mí no me lo reveló carne y sangre, no me lo enseñó una persona, sino el Señor, el mismo Señor. Y dice así la palabra, fui constituido ministro por el poder de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, este regalo de anunciar entre los gentiles. ¿Y la gracia qué? La salvación. Es regalo inmerecido, por el cual no se hizo merecimiento, sino que dice, por gracia soy salvo, dice. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Y dice, entre los gentiles, el Evangelio, las nuevas y buenas, dice, de las inescrutables, insondables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál es la dispensación, cuál es el tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios. Vemos, en Dios está escondida porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe el tiempo. Entonces vemos que dice todas las cosas, el misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces, ¿quién te revela? El Señor. ¿Quién te da el conocimiento como le dio a Pedro? Bienaventurado Pedro,
porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Señor nos abre la mente, el Señor nos da entendimiento. Entonces, este tiempo del misterio escondido hablaba de salvación, como decía acá en el 3.15, tened entendido que la paciencia o la espera o la fe de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Para salvación. Y esto es lo que habla, no habla de una... A ver, como habla en el Apocalipsis, una sombra, una figura, vemos como un sueño, ¿no? Pero un sueño, vos cuando soñás, es porque te quiere hablar algo. Bueno, sí, un sueño de Dios, vamos a decir. Te quiere hablar algo, pero no es como el sueño en sí, pero algo te quiere enseñar. Entonces así también era la sombra y figura. Algo les quería enseñar, como las parábolas del Señor Jesús. Algo le quería enseñar, una verdad. Y entonces dice acá también, en Primera de Pedro 1.10. Primera de Pedro 1.10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, del regalo, de la salvación destinada a vosotros, inquirieron, dice, investigaron y cuidadosamente indagaron acerca de esta salvación. O sea, los profetas no podían ver jamás una segunda venida. A mí, en una escuela bíblica me había enseñado, cuando estaba estudiando en la escuela bíblica, que, por ejemplo, los profetas vieron, y algunos, por ejemplo, como Daniel, como Isaías, que se habla, dice que vieron después de la segunda venida, más allá. Y no pueden ver nunca cuando no fue revelado en ese tiempo. Vemos, no puede ver una segunda venida después de la muerte de Cristo, porque la venida está hablando de la salvación. Entonces dice, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente acerca de esta salvación. Le fue revelado a Pablo, como digo, del misterio escondido en Cristo. Los profetas que profetizaron, decían que esta gracia está destinada a ustedes, dice, a este tiempo, entre los gentiles y los judíos, pero en ese tiempo, dice, misterio que a otras generaciones no les fue revelado. ¿Y cómo le puedo haber revelado a Isaías? Él veía por visión, pero no tenía entendimiento de esto. Ellos quisieron vivir y dice, desearon ver las cosas que veis ahora, dice, en las epístolas, ¿no? Ahora, entonces ese es el tiempo de la salvación, de la manifestación del poder del Hijo de Dios en la resurrección. Entonces ahí derramó poder, ahí derrotó al enemigo, porque ahora nosotros simplemente clamamos al Señor y el Señor hace la obra. Nosotros le pedimos perdón, nosotros confesamos nuestro pecado y recibimos automáticamente liberación de nuestra mente. Y después vamos luchando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos también una vieja creación. Es imposible no luchar. Todo el tiempo tenemos que lidiar con el pecado. O sea, lidiar con el pecado en el sentido que tenés que luchar, tenés que pedir perdón, tenés que confesar tu pecado. Porque el diablo a cada instante se manifiesta para apartarte del camino, para robar tu mente, para extraviar tus pensamientos, para hacerte sentir mal, para sentirte un fracasado. Y como digo, y siempre vengo meditando, que Satanás es un maestro del disfraz. No lo podemos descubrir del todo. Siempre descubrimos una cosa, una treta, cuando nos humillamos. Y somos libres. Y después se disfraza de otra cosa, y después de otra cosa, y después de otra cosa, y después de otra cosa. Y así vamos luchando. Así vamos peleando para poder descubrir, pero con los ojos de Dios. Y cuando entramos en los ojos de Dios, cuando tenemos la vista de Dios, es que lo descubrimos por la palabra que es revelada, que nos da contritación, que nos da convencimiento de pecado. Nosotros vamos pidiendo perdón y entonces ahí nuestra mente es libre, nos da entendimiento, podemos descubrir que, como dice la palabra de cuando le dicen, tú no plantaste, no sembraste trigo, ¿de dónde salió esta cizaña? ¿Cómo dice? Un enemigo lo hizo. Un enemigo. Entonces ahí tenemos que descubrir que no es contra sangre, no es contra carne, que no es contra persona, es Satanás que se entra en nuestra mente y Satanás ¿qué quiere? Apartar tu mente primero de Cristo y después del rebaño, de tus hermanos.
Entonces crea ese tormento, esa falta de unidad, esa falta de comunión. ¿Por qué? Porque eso es el plan de Satanás. Satanás quiere destruir, y como digo siempre, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Pero dice, si 2 duermen juntos, dice, uno calentará al otro. Y si uno cayere, dice, hay otro que lo levante. Pero si hay del que estuviere solo, ¿quién lo levantará? Entonces, eso es lo que quiere hacer Satanás, y lo vemos en el reino animal. En el reino animal, siempre cuando los leones van a elegir una presa, eligen uno y ahí se lo acorralan. Entre la manada, no van corriendo a todos a ver a quién van a cazar, sino que se agrupan y van eligiendo uno. Al que está más distraído, al que es más débil, al que tal vez es más viejo, más indefenso, y entonces así también, a comparación espiritual, lo mismo a nosotros. Cuando estamos apartados del rebaño, apartados de la presencia del Señor, cuando estamos débiles espiritualmente, ahí Satanás nos quiere destruir. Y dice, en el 1:11 de Primera de Pedro, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Esto es lo que decía recién. Que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. De antemano, la crucifixión. De antemano, el sacrificio de Cristo, las persecuciones al Cristo y las glorias que venían tras ellos. Inmediatamente en la resurrección que viene, la gloria, en el sentido que somos libres espiritualmente cuando confesamos el pecado. Entonces, como tiene una interpretación espiritual, muchas veces si lo llevamos literalmente parece una locura esto, pero uno que lo vive, uno que lo experimenta, uno que va pidiendo perdón y es libre, ese va a poder testificar del poder de Cristo. ¿Por qué? Porque lo experimenta. Y una persona que no lo experimenta, cuando entra en la lógica de lo literal, ahí es cuando va a tomar como una locura esta palabra. Pero a uno que lo vive, entonces ya no lo puede negar, porque ya te es revelado y uno va a vivir según sus pensamientos. Entonces, cuando tenemos la mente de Cristo, el pensamiento, cuando la palabra está revelada, la verdad está revelada, o hay una convicción, vos no vas a ir nunca contra tus convicciones. Vos tenés una manera de pensar, una manera que ha sido educada, una manera de percibir el bien en una instrucción básica familiar. Entonces, a ver, no vas a ir contra eso, porque entendés que la manera apropiada de vivir, entonces uno es gobernado por su pensamiento. Y cuando el pensamiento domina a Cristo o la palabra, te vas a centrar en la palabra, en hacer lo correcto para agradar al Señor. Pero cuando el pensamiento está gobernado por Satanás, entonces vas a cometer yerros. Yerros en el cual, a veces puede haber atropello de conciencia, a veces falta de conocimiento, a veces falta de discernimiento simplemente, pero siempre comete unos yerros. Entonces, en distintos grados, de distintas maneras, pero el Señor nos quiere mostrar que esos errores te llevan a una destrucción. Esos errores te llevan al sufrimiento. Y muchas veces hasta torcer la palabra, el sentido, es lo que nos lleva al sufrimiento también. El sufrimiento. Mala interpretación de la palabra nos lleva al sufrimiento, como yo lo contaba. Y bueno, esto simplemente no, porque cada uno tiene su interpretación, pero yo cuando creía en segunda venida, soñaba que me quedaba, porque yo sabía que no hacía las cosas según la voluntad del Señor. Entonces esa era mi condición espiritual y soñaba que venía el arrebatamiento, mucho iba y yo me quedaba. Y te traía un sufrimiento de condenación. Ahora, cuando vos interpretás bien y te das cuenta que esa segunda venida era para aquel tiempo, ya nunca más me pasó. ¿Por qué? Porque conocí una interpretación correcta. Entonces, aún en la palabra puede ser traicionera, que nosotros por amor al Señor queremos hacer la voluntad del Señor, pero son decisiones que nos perjudican. Ese es el tema. Ese es el tema. Cuando hay decisiones que nos perjudican por torcer la palabra, por la falta de discernimiento, entendimiento, o por tener un entendimiento que Dios no nos reveló, pero que nosotros afirmamos, por conocimiento natural, por tradición, porque nos han sido enseñados, pero no ha sido revelada totalmente. Ahora cuando descubrimos, ahí empezamos a darnos cuenta, hermano, a darnos cuenta que muchos errores cometimos en el pasado.
A ver, yo por decir, ¿no? Esto creo que algunos saben, otros no. A mí me robaron la bicicleta el viernes pasado. ¿Pero por qué me robaron? A ver, siempre me decían, déjala con cadena. Yo sabía. Y me decían, mirá que ahí están robando. Y entré 2 segundos al baño, me confié. La palabra que te dicen, no deis lugar al diablo. A ver, ¿le voy a echar la culpa al ladrón? Sí, está todo bien el ladrón. Pero me lo estaban advirtiendo. Y yo tomé una decisión errada, teniendo el conocimiento. Sabía que había ladrones ahí. Entonces, la dejé, me confié, cuando salí ya no estaba más. A ver, hay muchas cosas así que suceden también en nuestra vida, que nos traen perjuicio, nuestras propias decisiones. Está bien, es el diablo que te torció la mente en un momento, pero vos sabías que iba a poder recibir ese perjuicio. Por eso dice, no deis lugar al diablo. Oh, Satanás. Pero si vos le estás dando lugar al diablo, como dice el dicho del mundo, que es lo mismo, la ocasión hace al ladrón. Entonces, si vos le estás dando ocasión, es cuando caes. Y así mismo yo digo, en el entendimiento lo mismo, cuando tenemos un entendimiento errado nos trae perjuicio a nuestra misma persona. Después, no, el diablo. Sí, el diablo. Pero busca el conocimiento de Cristo para no recibir esos perjuicios que vienen por el error. Y muchas veces uno va tomando decisiones y le trae perjuicio. Va tomando decisiones y le trae perjuicio. Y después decís, no, pero es el diablo. Pero vos le estás dando, con tu conocimiento natural, o tu falta de discernimiento, un movimiento no sabio. En el sentido, a ver, Dios me puede proteger de todo. Pero si yo salgo en pleno invierno, afuera y con remera, lo más seguro es que me enferme. Entonces ahí es cuando, no, Dios me va a proteger. Sí, está todo bien, Dios te va a proteger. Hasta a donde el Señor después ya te da un conocimiento y como dice, no te enterará el Señor tu Dios, es otra cosa. Entonces muchas veces recibimos perjuicio porque nosotros mismos confiamos en nosotros y que Dios siempre nos va a proteger, nos va a amparar. Porque yo decía, a ver, me pasaba a mí, ¿no? Entraba en un supermercado y a veces lo dejaba sin candado. Entraba a otro supermercado y me tardaba como 1 hora, no me pasó nada. Y después, 2 segundos que entro en el baño y no me va a pasar nada. Ahí está el perjuicio. ¿Por qué? Por una decisión no sabia. Entonces, todo, como dice la palabra mismo, que lo tenemos que hacer con sabiduría, con conocimiento. Llevemos a este cuadro. Por ejemplo, cuando se construyó el templo de Dios, trajeron especialistas, no trajeron a cualquiera. Constructores que eran especialistas en madera, otros en piedra, había de todo, orfebre, pero eran especialistas de otros países, pero especialistas, de otras naciones, pero eran todos especialistas. Ahora yo no lo puedo dejar, dejémoslo en la mano de Dios, que Dios nos va a dar sabiduría para construir este templo. A David, ¿qué le dio? El plano, pero nunca le dijo construí vos no sabés construir nada. David, andá a manejar la espada, hacé lo tuyo. Y así también, de la misma manera, nosotros tenemos que saber que las capacidades que tenemos y los movimientos que sean sabios para no recibir el perjuicio. Y lo voy a decir acá, lo que pasó en tiempo pasado. Vos le entregabas a personas que no sabían construir, ¿qué pasaba? Te traían perjuicio y te trajeron perjuicio. Mucha pérdida de lo material, mucho atraso, mucho costo económico, por no entregar a personas que sabían, no, porque este es creyente y el otro es impío, y bueno, y a veces, por tercera palabra, ¿qué dice? Dice, ayudar a lo de la familia, mayormente a lo de la familia de fe, que es otro contexto totalmente diferente. Vos tenés que dejar especialistas. A ver, yo, por ejemplo, si tengo una enfermedad, ¿a dónde me voy a poner? ¿En la mano de un médico, un especialista? ¿O me voy a poner en las manos de uno que me hace un tecito con yuyo elementales, voy a decirlo así? No, me voy a poner en la mano del especialista porque es el que sabe. Es el que tiene conocimiento y el que me da justo en el punto justo para poder curar la enfermedad. Y me va a dar la medicina justa. Entonces tiene que haber un conocimiento para eso. Y muchas veces confundimos todo y ahí es cuando recibimos los perjuicios. Cuando entregamos a personas
que no saben el tema. O cuando nosotros mismos nos confiamos y tomamos decisiones no sabias, porque ahí vienen los perjuicios, como digo. En vano vela la guardia, dice, pero también dice no tentéis. Yo, en un tiempo pasado también, a veces discutía, ¿no?, con mi mamá, en el sentido que yo tenía otro entendimiento, pero hablamos muchas cosas, y me decía con respecto a los hijos, si yo tenía que orar para que me lo lleve otro a la escuela. A ver, primeramente no podemos confiar en nadie. Le digo, me extraña, le decía yo en ese tiempo, me extraña que vos sabiendo que no podés confiar en nadie, que ahí cae generado acá, yo lo ponga en la mano de otro de mis hijos. Entonces, otros me tienen que entregar a los hijos, entonces todos nos entregamos a los hijos y el deber del padre, ¿dónde está? Cuando yo soy el primer responsable con mi hijo, o el primer responsable con mi hija, entonces no quiero que le suceda nada que mejor que un padre. Entonces, separemos las cosas para que no le demos lugar al diablo, ¿no? No sé por qué me estoy desviando un poquito en esto, pero es bueno tener movimientos sabios según la palabra para no recibir perjuicio. Entonces, lo dejamos todo en la mano de Dios, pero obramos y dejamos en la mano de los especialistas. Oremos para que ese especialista haga lo correcto, a eso es lo que voy. Pero yo no puedo dejar por orar nomás en las manos de un ignorante, alguien que no sabe el tema. Y de ahí vienen los perjuicios. Dejemos todo en la mano de Dios y así recibimos un perjuicio, otro perjuicio, otro perjuicio, que tiene que dejar una enseñanza en sí. A ver, había visto la película La Odisea, de la mitología griega, y en un momento, este Odiseo, que era el rey, tuvo que hacer unos viajes, y bueno, ahí luchaba, pero una palabra me quedó. Luchaba por su vida y contra la muerte, muchos perjuicios. Era necesario, le decía uno de los dioses, que hagas este viaje, una de las diosas creo que le decía, porque te quiere enseñar algo. Te quiere enseñar algo. Entonces, otros dioses le decían que él se centraba mucho en su persona, en su cuidado, pero no veía la nación que tenía atrás. Y entonces, después de toda esa odisea, le dio mucha sabiduría. Él ya era inteligente, era astuto, pero adquirió sabiduría y supo gobernar su ímpetu, su ira. Entonces sabía los momentos justos. Entonces, a ver, así también, en cada lucha que vamos afrontando, nos quiere enseñar algo el Señor. Y tenemos que sacar aprendizaje. Yo digo, de este robo aprendí algo, a no confiar en mí mismo, a no tentar al Señor, a no dar lugar al diablo. Entonces, algo, digo, bueno, ya está, ahí está el mensaje armado para el jueves. Dios me quiso hablar. Y en la Ilíada, o sea, de la Odisea al viaje, en la Ilíada de Homero, porque Homero lo escribió, se levanta el dios del agua, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le dice, yo no te quiero matar. Pero quería que sufra, ¿por qué? Porque se había levantado contra el dios superior, creo que era Júpiter, algo así. Bueno, la cuestión es que de todo iba sacando una enseñanza. Y eso es lo que le hizo ser más sabio, y cuando volvió recuperó todo su reino. ¿Por qué? Porque le quería enseñar, ese viaje era necesario hacerlo, aunque sufrió, pero así también. En nuestro viaje espiritual es necesario hacerlo. Es necesario que padezcamos, es necesario, porque no existe una persona que no reciba perjuicio en esta vida. Nosotros nos apegamos a la palabra del Señor, pero nuestra naturaleza es contraria a la de Dios. Por eso dice, luchemos contra el enemigo, estar en guardia, estar atento. Pero ahí le tenemos que pedir conocimiento, revelación. Y cuando vos luchás contra algo que es pecado, que se revela contra tu mente, que se revela contra lo que vos sabés por la palabra que está incorrecto ante Dios. Entonces siempre vamos a tener esa naturaleza de pecado para luchar y para sacar una enseñanza. No es simplemente que el Señor te quiera hacer sufrir, el Señor quiere que vos pelees nomás contra el diablo. No, de esa lucha sacás una enseñanza. Aparte de la palabra, sacás la enseñanza que en tu vida
hay pecados y tenemos que luchar todo el tiempo contra esas tentaciones que nos quieren apartar de Dios. Y cuando digo nos quieren apartar ¿de qué? Del gozo, la paz, la alegría, de la sabiduría, del conocimiento. Entonces no podemos proceder en contra de la voluntad del Señor. No podemos proceder de la misma manera. Siempre apegado a la palabra del Señor y entendiendo que esas luchas, esos perjuicios, uno lucha por no tener perjuicio, ¿no? No quiero sufrir más. No voy a hacer la voluntad del Señor. No, todo el tiempo vas a tener sufrimiento, como se decía el domingo. Pero tenemos la liberación, tenemos la salvación, tenemos al Cristo. Entonces, contra esa ley que se revela contra nuestra mente, como dice en Romanos 7, contra eso tenemos que luchar. Y esa ley es la que nos hace sufrir. Pero nosotros tenemos que vencer por el sacrificio de Cristo, por pedirle al Señor, Señor, liberame, Señor, perdoname, mirá, esto está mal, en contra de la voluntad del Señor. Y yo sé que me querés enseñar algo, y ahí te enseña tu naturaleza, pero te enseña también la palabra, te enseña del poder de Dios, cómo has sido libre, cómo te liberta y cómo te da ese descanso, ¿no? Dice así la palabra. A esto le reveló que no para sí mismo, dice en el 12, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas, predicado, dice, anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Vemos, se le reveló que no para ellos, en el tiempo de la ley, o en el tiempo de los profetas, vamos a decir, sino para nosotros, y está hablando para ese tiempo. Dice, administraban las cosas que han sido anunciadas y han sido predicadas por el Evangelio. Vemos acá la palabra, ese tiempo administrado, esa revelación, ese conocimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, tengan entendimiento, sed sobrio, atento, despierto, y esperad por completo la gracia que se les traerá, dice, os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esto hablando del tiempo ese, cuando Jesucristo sea manifestado. A ver, algunos están esperando que haya un tiempo de paz, de gloria del Señor y que no se manifiesten más del pecado. No, porque esto se trata de algo espiritual. Y el que está en comunión con el Señor, el que hace la voluntad del Señor, el que se agarra de la mano de Jesucristo, si lo podemos decir así, está en comunión, este es el que se le manifiesta a Jesucristo en su mente, siente el descanso. En cambio, los que son pecadores, ¿cómo van a sentir? Primeramente que Dios no hace nada por obligación. Escoge, como dice en el Antiguo Testamento, entre la vida y la muerte. Y le dice, escoge pues la vida. ¿Vos te crees que Dios le va a poner a un musulmán, por decir así, o a un hindú, le va a poner en aprieto para creo, te mato, creo, te mato, creo, te mato? No se mueve así. Esto es creer o no creer. Y el Señor te da a escoger. Como vemos en el cuadro, en la cruz, el ladrón a la izquierda y el ladrón a la derecha. Uno escogió la salvación y otro es la condenación. Ahora, dice así la palabra, Hebreos 5:7, yo no sé ni cuántos minutos va, pero no veo nada, la verdad, me iba a tomar un poquito, 33, ahora 10 minutos más, 12, dice, Hebreos 5:7, dice, con respecto al versículo cuando dice acá en Pedro, dice acerca de esto, lo voy a leer. Primera de Pedro, ya se me fue la dispensación del tiempo. Bueno, Hebreo, cuando dice la parte esta, en el otro versículo siguiente, el que estamos desarrollando. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis sido tardos para oír. A ver, ¿cuál es la referencia? Hebreos 5:7. Dice así, y Cristo en los días de su carne, en los días de que se encarnó, en los días
de su vida en la tierra, dice, ofreciendo ruego y súplica, dice, fue oído por su temor reverente. Y en el 5:9 quiero llegar. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen o le creen. Autor de eterna salvación en los días de su carne. Él era el Cristo. Él era la salvación, como dice acá la palabra. Y bueno, en el 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Este es el versículo, esta es la parte que queremos desarrollar, tardo para oír. Y esto lo dice ya Jesucristo. Tardos para oír, tardos en creer, tardos para escuchar. Y la palabra que dice, tenemos que ser pronto para oír y tardo para airarnos o tardo para hablar. Y en este sentido vemos por qué los fariseos se airaban fácilmente, no podían soportar la palabra de Cristo. Ahora dice acá, difícil de explicar por cuanto os habéis sido tardo, en el sentido de incredulidad. Incredulidad. Entonces es el tardo de oír. No querían oír, no soportaban la palabra de que Cristo era el Salvador, o Jesucristo más bien, porque ellos creían en un Cristo, en un Mesías, en un Salvador. Pero ese Jesús, ese que crucificaron, lo negaban rotundamente. Y dice así la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Bueno, esta parte, 5:12. Debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Ya maestro. Ustedes tenían que enseñar esto, le dice a los hebreos. Esta carta a los hebreos, ¿a quién se está dirigiendo? A judíos. Ustedes tenían que ser ya maestros después de tanto tiempo que oyeron la palabra. Y dice, y tenéis necesidad de leche, dice en el 5:12, en la segunda parte, y no de alimentos sólidos, sino palabras elementales, palabras rudimentarias. Les tengo que enseñar otra vez. Dice, usted tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿La leche cuál era? La ley, exactamente la ley. Acá lo va afirmando, la leche era la ley. Porque ustedes están mamando todavía, ustedes son niños espirituales, son bebés en el entendimiento, no tienen entendimiento. Son una criatura espiritualmente hablando. Y no de alimento sólido. Y dice, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿De qué? De justicia. ¿Justicia de qué está hablando? De salvación. Es inexperto, no conoce, no sabe discernir, no divide los tiempos, no es revelado el Cristo. Entonces dice, inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, la madurez espiritual, del creer, de tener fe. Para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe discernir? ¿Por qué? ¿Por qué tiene discernimiento? Porque tiene la palabra revelada, el conocimiento necesario. Dios mismo le revela. Entonces sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Amén. 17 y 18. Vamos a ver qué nos dice. Enseguida voy a terminar. Dice, así que vosotros, amados, sabiéndole de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, por los fariseos. Y dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, de vuestra fe, de vuestro entendimiento, de vuestro creer. Y dice así la palabra. Antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, dice, que ustedes tengan fe. Ustedes no crean en el Evangelio, crean en la palabra de Cristo. Crean esta palabra que Pablo también ha predicado. Dice, no caigan en el error de los inicuos. A ver, ¿con qué le podemos enganchar? Por ejemplo, Mateo 7:15 dice, esto lo dijo Jesús. Jesús le dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Este es el error de los inicuos, que traían levadura.
traían ley. Un poco de levadura leuda toda la masa. El resultado no es el mismo. Hay mixtura. No es el mismo resultado. ¿Por qué? Porque un poquito de esto y un poquito del otro. Y al final no quedás libre. No quedás limpio. A ver, si un tratamiento... A mí me pasó una vez. Me fui al dentista y me dijeron, toma este antibiótico. Después el odontólogo me preguntó, ¿cuándo lo terminaste de tomar? El martes. Y lo tenía que, con todos los días, tendría que haber terminado el domingo. Y se me infectó otra vez. Me dice, no, hacer otra vez el tratamiento. Porque no lo hice como le corresponde. Lo hice según mi conocimiento, mis maneras. Cuando yo quería lo tomaba y no en los momentos, en las horas correctas. Y así también, un poco de decisiones propias, un poco de levadura, un poco de desconocimiento, un poco de mixtura, un poco de hacer tratamiento y un poco que no logran los mismos resultados. Entonces, ahí es cuando se retarda la salvación, la liberación o la promesa. Porque vos esperás tanto tiempo un resultado, pero después no se da. Entonces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, no se da? Entonces, ahí está nuestro desconocimiento y traen perjuicio. Y como dice acá la palabra, Mateo 16:6, está atento y guardad de la levadura de los fariseos y saduceos. Esto ya, bueno, lo leí, otra versión simplemente. Filipenses 3:2 que nos dice, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. No era la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Falsa circuncisión, porque circuncisión, en el sentido simbólico, es cortadura de la vieja creación o del pecado. ¿Y qué pasa? Esta falsa circuncisión porque no se circuncidaban en su mente, no se apartaban del pecado. Entonces, hacían naturalmente, pero espiritualmente no. Y así muchas veces hacemos naturalmente, ¿verdad? Sí, vamos, acompañamos. Pero el resultado no es el mismo en nuestra mente. Y ahí cuando venimos, sepulcro blanqueado. Pero si yo hago. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay mezquindad? Porque hay malas decisiones. Porque hay falta de sabiduría. ¿Por qué no le pedí al Señor si no se te abra o pensás que hacer el bien? Señor, ¿en qué estoy errando? ¿Cuál es mi desconocimiento que yo tendría que ser ya maestro o maestra? Tendría que haber sido libre de pecado. Hay algunos que salen rápido, y ¿cómo yo no siento eso que prometés en la palabra? ¿Por qué se tarda tanto? Hay un proceso, sabemos. Hay un proceso. Y en esto también quiero enseñar una cosita. Se me revelaba el conocimiento. Esto como una cicatriz. La cicatriz, ¿qué te pasa? Tiene cascarita después, ¿no? La lastimadura, cascarita. Y las cascaritas llevan un tiempo. Y muchas veces no queremos, porque viene un acontecimiento, tengo esta cascarita. Y queremos acelerar el proceso natural. ¿Y qué pasa? Metemos mano nosotros como hombres, pensando que vamos a adelantar el tiempo, y después la abrimos más, y otra semana más a esperar, con la cascarita. Y así somos, ¿no? Cuando metemos mano los hombres a nuestra manera, retardamos el tiempo de Dios. Retardamos el tiempo de bendición. Entonces, por eso mismo tenemos que dejar toda la mano de Dios, pidiéndole perdón. Señor, hacé la obra. Dame conocimiento, que yo no yerre, que tome las decisiones correctas. Y si te equivocas, que te deje una enseñanza. ¿Enseñanza para qué? Para no volverlo a hacer más. Si hice mal, no lo haré más, dice la palabra. Dice así la palabra en Colosenses también, 2:8, mirá que nadie os engañes por medio de la filosofía y vanas sutilezas según la tradición de hombre. Y por eso dice, no caigan de vuestra firmeza. Mirá que nadie os engañe. Dice, con filosofía y vana sutileza, según tradición de hombre. Y la tradición de hombre era lo que hacían los fariseos. El lavado de manos, por ejemplo. Era una tradición. Un mandamiento de hombre. Que quería mostrar una figura, pero era tradición. Mandamiento de hombre. El corbán, por ejemplo. Era una tradición de hombre, porque ellos mismos lo instituyeron. Para dejar la riqueza en el templo, o la ayuda en el templo, o el dinero, o lo que fuera en el templo. Dice, conforme a los principios elementales de este mundo y no según Cristo. De este mundo. ¿Y de qué está hablando? Del tiempo anterior. Siglo pasado. Tiempo pasado. Y no según Cristo, que era el tiempo presente. A ver,
verso 18. Vamos a ver qué tiempo estamos. Sí, todavía tengo tiempo. Segunda de Pedro 1:2. Verso 18, ¿qué me dice? Verso 18 dice, antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Mateo 7:15 dice, no, esto ya lo leímos, verso 18, dice, en segunda de Pedro 1:2 dice esto. Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. De Dios y de Jesús nuestro Señor. Sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El conocimiento, el poder manifestado en nosotros. A ver, ¿qué dice así? Y bueno, en ese tiempo se le llamó al contexto, que conozcan el camino de Dios, que sepan interpretar bien esa ley de la que estaba hablando del Cristo. Y dice así la palabra, donde está la salvación. Segunda de Pedro 1:3 dice también, ahí también, justo un versículo abajo, pues por su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El verdadero conocimiento. Esta es de la manifestación del poder de Dios, pero que liberta nuestra mente. Antes era figura, antes sucedían milagros naturales, pero ahora un conocimiento verdadero, experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan, que se relacionen, que experimenten tu poder. Esa es la vida eterna. Esa es la salvación. Y bueno, tenemos mucho que hablar porque había anotado muchos versículos acá, realmente, pero vamos a dejarlo para otro día porque ya el tiempo no alcanza. Simplemente quiero tocar en este contexto que el Señor nos va enseñando muchas cosas, ¿no? Al final di todo hoy, pero bueno. El Señor nos va enseñando, vamos a empezar el otro libro siguiente la semana que viene, porque, bueno, nada, quería enseñar simplemente esto, que muchas veces sacamos cosas de contexto. Estaba revisando la versión, dice, no os preocupéis por el día de mañana. Dice, porque los gentiles buscan estas cosas, pero dice, usted no se preocupe por el día de mañana. Porque dice, el Señor sabe que tiene vuestra necesidad. Usted dice, no se preocupen. En ningún momento le está diciendo, no trabajen, por decir algo, ¿no? El contexto exacto, no se preocupen. Van a tener, usted trabaja, o sea, yo lo voy a bendecir en su trabajo, lo que fuera. A lo que voy es eso. Muchas veces ese no preocupéis, no afanéis, lo tomamos como un trabajo, lo cual no dice ahí, sino habla de la preocupación. Dice también, un obrero es digno de su salario, pero Pablo también trabajaba y era, fabricaba tiendas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo cobraban, es digno de su salario. Entonces yo estoy trabajando para el Señor también, y yo del trabajo que hago lo tengo que cobrar. A eso es lo que estaba diciendo. Muchas veces, enrollamos toda la palabra y ¿qué pasa? Traemos perjuicio. Yo no estoy negando esto que el Señor te pueda sostener. Esto está fuera de toda explicación. El Señor te puede sustentar